Cómo Nintendo creó a su némesis en la historia de los negocios. A veces una empresa no pierde por falta de talento, no pierde por falta de dinero, no pierde porque su producto sea malo. A veces pierde porque toma una decisión que parece lógica en ese momento, pero que años después se convierte en una pesadilla. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Nintendo. Porque hubo una época en la que Nintendo no solo era una empresa de videojuegos. Nintendo era el dueño del tablero. Decidía qué juegos salían, en qué formato se vendían, cuánto pagaban los desarrolladores y hasta cómo tenía que sentirse una consola en las manos de millones de jugadores. Pero en medio de ese dominio, Nintendo hizo algo que cambiaría la industria para siempre. Se acercó a Sony, no para pelear, no para competir, sino para trabajar juntos. Lo que empezó como una alianza tecnológica terminó convirtiéndose en una de las rupturas empresariales más importantes de la historia del entretenimiento, porque de esa ruptura nació PlayStation. El detalle más irónico es este: Sony no llegó al mundo de las consolas como enemigo de Nintendo. Sony llegó como socio, y Nintendo, sin saberlo, ayudó a crear a su propia némesis. Para entender esta historia, hay que volver a finales de los años 80 y principios de los 90. En ese momento, Nintendo estaba en la cima. La NES había rescatado al mercado de los videojuegos después de una crisis brutal. Y después, con la Super Nintendo, la empresa japonesa consolidó su posición como una de las marcas más poderosas del planeta. Para millones de chicos, prender una consola era entrar al mundo de Mario, Zelda, Donkey Kong, Metroid y tantos otros nombres que ya no eran simples juegos. Eran cultura popular, pero Nintendo no solo ganaba por tener buenos personajes. Ganaba porque controlaba el sistema completo. Los juegos venían en cartuchos. Y esos cartuchos no eran un detalle menor. El cartucho era caro de fabricar, pero le daba a Nintendo una ventaja enorme. Control sobre la producción, control sobre la distribución, control sobre las licencias y control sobre los desarrolladores. Si una empresa quería publicar un juego para una consola de Nintendo, tenía que jugar bajo las reglas de Nintendo, y durante años esa estrategia funcionó. Pero mientras Nintendo dominaba el presente, algo nuevo estaba creciendo en silencio. El CD-ROM, a diferencia del cartucho, el CD era mucho más barato de producir. Tenía más capacidad de almacenamiento. Permitía música de mejor calidad, videos, voces, cinemáticas y mundos más grandes. Para la industria, el CD parecía el futuro. Pero para Nintendo, el CD también representaba un problema, porque si el soporte cambiaba, también podía cambiar el poder. El cartucho era parte del muro de Nintendo. El CD podía abrir una puerta que Nintendo no controlaba del todo. Y ahí aparece Sony. En ese momento, Sony no era conocida como una empresa de videojuegos. Sony era electrónica, música, televisores, equipos de sonido, cámaras, tecnología de consumo. Pero dentro de Sony había alguien que veía algo que muchos ejecutivos todavía no entendían. Su nombre era Ken Kutaragi. Kutaragi era un ingeniero brillante. No veía a los videojuegos como juguetes menores. Veía un mercado gigante. Veía una nueva forma de entretenimiento. Veía una consola como el centro del living. Y antes de que PlayStation existiera, Sony ya había trabajado con Nintendo en una pieza clave de la Super Nintendo, el chip de sonido. Ese detalle importa, porque demuestra que Sony y Nintendo no eran extraños. Ya habían colaborado, ya existía una relación técnica, ya había confianza. Entonces, cuando Nintendo empezó a mirar hacia el CD-ROM, Sony parecía el socio lógico. La idea era ambiciosa: crear una expansión con CD para la Super Nintendo, y también una consola híbrida capaz de leer cartuchos de Nintendo y discos desarrollados con tecnología de Sony. El proyecto se conoció como PlayStation separado, con dos palabras. No era todavía la PlayStation que conocemos hoy. Era una criatura extraña. Mitad Nintendo, mitad Sony, mitad pasado, mitad futuro.
Y si ese proyecto salía al mercado, la historia de los videojuegos podía haber sido completamente diferente. Imagínate una consola con el catálogo, los personajes y el dominio de Nintendo, pero usando tecnología de CD de Sony Mario en una consola con CD Zelda, con más capacidad. Desarrolladores usando un formato más barato. Sony entrando al negocio, pero bajo la sombra de Nintendo. Parecía una alianza perfecta, pero en los negocios, las alianzas perfectas casi nunca se rompen por falta de ideas. Se rompen por poder. Y el verdadero conflicto no era tecnológico, era económico, era estratégico. Era una pregunta mucho más peligrosa. ¿Quién iba a controlar el dinero? Sony quería que su formato, el llamado Super Disc, le diera una posición fuerte en el nuevo ecosistema. Nintendo, en cambio, no quería perder el control sobre las licencias y las ganancias del software. Y para Nintendo, ceder control era casi impensable, porque Nintendo había construido su imperio justamente haciendo lo contrario, cerrando puertas, imponiendo reglas, controlando cada pieza del negocio. Aceptar que Sony tuviera demasiado poder sobre el formato CD podía ser como dejar entrar a alguien con una llave propia al castillo. Entonces, Nintendo empezó a dudar, y cuando una empresa dominante duda, no siempre busca la mejor solución. A veces, busca la solución que menos amenaza su control. En 1991, la historia llegó a un punto de quiebre. Sony estaba lista para mostrar el proyecto. La idea de una PlayStation vinculada a Nintendo empezaba a tomar forma frente al mundo, pero entonces ocurrió algo que en la industria todavía se recuerda. Como una de las jugadas más frías de la historia, Nintendo decidió cambiar de rumbo. En lugar de seguir públicamente con Sony, anunció una alianza con Philips para trabajar en tecnología de CD. Para Sony, fue un golpe durísimo. No era solo un cambio de proveedor, era una humillación pública. Sony había invertido tiempo, ingeniería, prestigio y expectativas. Y de pronto, Nintendo parecía decirle al mundo que el futuro del CD en sus consolas ya no pasaba por Sony. En una sala de juntas, una decisión puede parecer simplemente una corrección estratégica, pero desde el otro lado de la mesa puede sentirse como una traición. Y ese fue el momento donde esta historia dejó de ser una alianza fallida y empezó a convertirse en una guerra. Sony tenía dos opciones. Podía aceptar la derrota, guardar los prototipos, olvidar el proyecto y volver a sus negocios tradicionales. O podía hacer algo mucho más arriesgado, podía competir. Y eso fue lo que hizo. La idea era absurda para muchos ejecutivos. Sony, una empresa sin experiencia real como fabricante de consolas propias, iba a enfrentar a Nintendo y Sega, dos nombres que ya dominaban la industria. Era como si alguien que fabricaba televisores decidiera de un día para otro desafiar a los dueños del cine. Pero Kutaragi no veía una locura, veía una oportunidad. Si Nintendo no quería compartir el futuro, Sony podía construir el suyo. Y acá aparece una de las lecciones más importantes de esta historia. Una empresa puede rechazar a un socio, pero no siempre puede detener lo que ese socio aprendió durante el camino. Sony ya había visto el negocio por dentro, había trabajado con Nintendo, había entendido el valor del CD, había visto las tensiones entre desarrolladores y fabricantes, y había descubierto algo clave. Muchos estudios querían más libertad. Nintendo tenía prestigio, pero también tenía reglas duras. Sus cartuchos eran caros, sus procesos eran estrictos, y su imagen seguía muy asociada a un público infantil y familiar. Sony podía entrar por otro lado, podía hablarle a adolescentes y adultos jóvenes, podía vender la consola no como un juguete, sino como una máquina moderna, elegante, rebelde, casi de cultura nocturna. Podía usar el CD para bajar costos, podía facilitar la vida a los desarrolladores, podía convertir a PlayStation en una plataforma abierta para ideas que no encajaban
del todo en el mundo de Nintendo. Y entonces, la venganza no fue un grito, no fue una demanda espectacular, no fue una campaña agresiva inmediata. La venganza fue una consola. En diciembre de 1994, Sony lanzó la PlayStation en Japón y en 1995 llegó a otros mercados. Al principio, muchos pudieron pensar que era una consola nueva en un mercado difícil, pero PlayStation no era una más. PlayStation entendió algo que Nintendo tardó demasiado en aceptar. La industria estaba cambiando, los jugadores estaban creciendo, los juegos podían ser más cinematográficos, los mundos podían sentirse más grandes, la música podía tener otro peso, las cinemáticas podían transformar la forma de contar historias, y el diseño de una consola podía vender algo más que diversión, podía vender identidad. Sony no solo vendía una máquina, vendía una entrada a una nueva generación. Mientras tanto, Nintendo seguía apostando por el cartucho. La Nintendo 64 fue una consola poderosa y querida, con juegos históricos. Pero su decisión de quedarse con cartuchos también tuvo un costo. El cartucho tenía ventajas, tiempos de carga más rápidos, resistencia, control de calidad, pero el CD tenía algo que para muchos desarrolladores era irresistible: capacidad y precio. Y en una industria donde crear juegos era cada vez más caro, cada dólar importaba. Uno de los golpes simbólicos más fuertes fue Final Fantasy VII. Durante años, Final Fantasy había estado ligado a Nintendo, pero el salto al CD hizo que Square llevara esa entrega a PlayStation. Y ese movimiento fue más que un cambio de plataforma, fue una señal. El centro de gravedad de la industria se estaba moviendo. Sony no necesitaba ganarle a Nintendo en nostalgia, necesitaba ganarle en futuro. Y eso fue exactamente lo que hizo. PlayStation se convirtió en un fenómeno mundial, no solo por su hardware, no solo por sus juegos, sino porque capturó una transición cultural de los videojuegos como juguete a los videojuegos como entretenimiento masivo, de la habitación infantil al living del adolescente, del cartucho cerrado al disco barato, de la mascota colorida al catálogo diverso, de la consola familiar a la marca con actitud. Y lo más impresionante es que todo eso nació de una puerta que Nintendo cerró. La PlayStation original terminó vendiendo más de 100 millones de unidades. Sony, que había entrado por una alianza fallida, se convirtió en uno de los nombres más importantes de la industria. Después llegó PlayStation 2, una consola todavía más dominante. Luego PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Y cada generación reforzó la ironía original. Nintendo no solo perdió un socio, ganó un rival que durante décadas le pelearía jugadores, estudios, atención, dinero y prestigio global. Pero esta historia no es tan simple como decir que Nintendo fue tonta y Sony fue brillante, porque Nintendo siguió viva. Y no solo viva, siguió siendo una de las empresas más creativas del mundo. Nintendo perdió ciertas batallas, pero ganó otras. La Game Boy, la Nintendo DS, la Wii, la Switch, todas demostraron que Nintendo todavía podía romper las reglas cuando pensaba diferente. El verdadero error no fue no lanzar una consola con Sony. El verdadero error fue subestimar lo que Sony podía hacer sola. Y esa es una diferencia enorme, porque en los negocios a veces no te destruye el competidor que ya conoces. Te destruye el socio al que no tomaste en serio. Nintendo pensó que estaba protegiendo su control, pero en el proceso empujó a Sony a crear su propio camino. Pensó que estaba evitando perder poder, pero terminó creando una fuerza que le disputaría el futuro. Pensó que estaba cerrando una negociación incómoda, pero en realidad estaba abriendo la puerta a una guerra de décadas, y esa es la parte más poderosa de esta historia, porque casi todas las grandes empresas enfrentan este dilema en algún momento: compartir poder para crecer más
o proteger el control y arriesgarse a quedar atrás. Kodak lo vivió con la fotografía digital, The Blockbuster lo vivió con Netflix, Nokia lo vivió con el smartphone y Nintendo lo vivió con Sony. La tecnología casi nunca destruye a una empresa de golpe. Primero aparece como una molestia, después como una alternativa, después como una amenaza y cuando la empresa dominante finalmente entiende lo que está pasando, muchas veces ya es tarde. Nintendo vio el CD como una herramienta que debía controlar. Sony lo vio como una puerta de entrada. Nintendo quería proteger su castillo. Sony decidió construir otro y ese nuevo castillo se llamó PlayStation. Hoy, mirar hacia atrás hace que la historia parezca inevitable, pero no lo era. Hubo un momento donde PlayStation pudo haber sido una extensión de Nintendo. Hubo un momento donde Sony pudo haberse quedado detrás de escena. Hubo un momento donde el enemigo todavía era un socio, y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, porque el nacimiento de PlayStation no fue solo una innovación tecnológica, fue una consecuencia empresarial, una cadena de decisiones. Miedos, egos, contratos, control y oportunidad. Nintendo no creó PlayStation con intención, la creó por accidente, la creó al intentar protegerse, la creó al no querer ceder, la creó al subestimar a una empresa que tenía todo para aprender rápido y golpear fuerte. Y por eso, cada vez que alguien prende una PlayStation, también está viendo el eco de una decisión tomada hace más de 30 años, una decisión que parecía defensiva, una decisión que parecía razonable, una decisión que parecía proteger el negocio, pero que terminó cambiando la industria para siempre, porque a veces el peor enemigo no aparece desde afuera. A veces lo invitas a la mesa, le mostrás cómo funciona tu imperio, le enseñás dónde están las puertas, y cuando decidís echarlo, ya aprendió lo suficiente como para construir el suyo. Nintendo creó a su némesis y la llamó PlayStation.